Y esta tarde, como ya lo habíamos anunciado, vamos a hablar sobre el prolapso uterino, que además puede afectar a las mujeres de cualquier edad. Y justamente para hablar sobre este tema se encuentra ya con nosotros el doctor Luis Chan. Él es un reconocido ginecólogo, para que nos cuente un poco cuáles son las condiciones, en qué casos se puede presentar con más frecuencias y qué podemos hacer para evitarlo. Doctor Chan, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Uno tenía la idea de que cuando se hablaba de prolapso uterino normalmente daba a las mujeres de mayor edad, pero como estamos revisando un poco la información que compartió con nosotros, esto puede afectar a cualquiera. Es cierto. Empecemos por definirlo, ¿no? ¿A qué se llama un prolapso? Un prolapso es lo que yo sencillamente digo, es una hernia vaginal. Todos sabemos lo que es una hernia en la ingle, en el ombligo. Entonces uno, para darse una idea del prolapso, es una hernia vaginal. Pero decir, es un debilitamiento de los tejidos. Es debilitamiento del tejido. Ajá. ¿Y por qué? Porque justamente la vagina viene a ser una zona donde está sometida a mucha presión. El abdomen tiene una presión muy intensa, una presión intraabdominal que empuja. Entonces empuja y tiene que tener un sostenimiento de esos órganos a nivel de la vagina. Eso se inserta en los músculos de la pelvis y crea pues una especie de protección o defensa. Pero ¿qué pasa? Cuando se debilita esta zona que se llama fascia, una fascia urogenital, cuando se debilita esta fascia es que se produce la hernia. Ahora, ¿y por qué se debilitan estos tejidos? Exacto. Diferentes son las causas, hasta congénitas podemos hablar, que son digamos, el menor de los casos. Claro, si uno tiene una mamá, una abuela, una tía que ha sufrido de prolapso, podría tener, pero no es en un gran porcentaje. No es grande el porcentaje. Mayormente el porcentaje es etario, es decir, uno va progresando. Cuando uno es joven generalmente no pasa nada. Cuando uno ya empieza con la gestación y empieza a avanzar en gestaciones, ya es un condicionante, ¿no? Si tiene uno o más hijos, y también el peso del hijo también importa. Así es, porque no necesariamente cuando hablamos de gestación decimos sí, el parto ha sido el responsable del prolapso. En parte sí, pero no necesariamente. Muchas mamás son cesareadas por tener pues un bebé grande y sin embargo eso ya es un condicionante. Que se va sumando al tema, puede ser congénito, Así también es. puede ser al tema de la raza. Es sumatorio, ¿no? Porque si tenemos más elementos, entonces, claro, la probabilidad va a ser mayor para esa mujer. Llamémoslo también obesidad, también mujeres que hacen deportes extremos, levantamiento de pesas, enfermedades crónicas, por ejemplo, como el tema de enfermedades pulmonares, tosedoras crónicas. Y justo le iba a preguntar, ¿por qué una persona que sufre de tos de manera crónica podría tener pues mayor riesgo? Eso sería otro factor de riesgo, Claro, para poder tener este prolapso uterino. Porque justamente cuando uno tose, aumenta la presión intraabdominal, ¿no? Y eso hace que lo ponga pues a tensión la zona de la vagina, ¿no? Esa fascia se pone a tensión y entonces hace que se debilite y bueno, la constancia de esta enfermedad hace que esa debilidad en algún momento manifieste como un prolapso. Doctor, nos comentaba que más o menos este trastorno afecta a un 30% de las mujeres, o sea, de 3 de cada 10 mujeres sufre de este trastorno de debilitamiento de los músculos. ¿Qué podría hacerse para evitar tenerlo? Bueno, cuando hablamos de factores predisponentes, hablábamos de la obesidad, hablábamos de los ejercicios extremos, hablamos de tomar mucha agua y retener vejiga llena, poner a prueba, en otras palabras, la sobredistensión vesical. Entonces, podíamos pensar en medidas preventivas. Medidas preventivas, bueno, bajar de peso, hacer un cambio en el ritmo de vida, ¿no? Bueno, no cargar pesos así es. En exageradas cantidades. Exacto, ¿no? Beber menos agua para no estar forzando el tema de la vejiga, ¿no?
Pero ¿cuántos de agua es lo más conveniente? Bueno, la recomendación es de 8 vasos de agua al día, ¿no? No más, porque hay quienes dicen, bueno, estamos a dieta y tomamos pues 2, 3 litros por día. Lo podemos hacer, pero siempre y cuando tengamos pues un baño cerca, ¿no? Ah, Es decir, ok, no, ok, yo puedo perfecto. tomar la cantidad de agua que sea, pero me tengo que limitar por la distancia que tengo o la retención que voy a tener. Licor, ¿no? Sustancias diuréticas, ¿no? O medicamentos, ¿no? Porque hay medicamentos también para el hipertenso, por ejemplo, ¿no? Ahora, y en algunos casos este trastorno se presenta sin síntomas aparentes para la persona. Inicialmente es asintomática. ¿A partir de qué edad empieza uno a poder tener este prolapso, pero de Claro. una manera leve, de un nivel leve, que uno no tiene los Como le decía, síntomas? empieza yo le pongo la base 40, porque ya ha sido mamá, ya es una mujer que es muy activa, por supuesto, y que ya empieza con algunos síntomas. El más importante es retención de la orina, ¿no? Es decir, hay escape de orina, cuando tose, cuando se ríe, cuando salta, y eso hace que le llame la atención porque ya socialmente, ¿no? Se le hace complicado. Claro, ya es incómodo, ya es ¿no? Estar en incómodo. una reunión y Así tengas pues es. ese tipo de problema, pero bueno, uno piensa que puede ser otra cosa, pero Así es. no piensa que puede ser el prolapso. Y estaba leyendo además que hay unos ejercicios que se podrían hacer Claro. también como de manera preventiva, Claro. ¿no? Entonces, por ejemplo, ya habíamos partido por el tema de cambios de hábitos, ¿no? De bajar de peso y todo ese peso, tema. los En la parte, ejercicios. claro, el ejercicio son lo que llamamos tratamiento conservador. Es decir, el ejercicio se llama ejercicio de Kegel, que significa hacer ejercicios de musculatura. Justamente, al hablar de prolapsos hablamos de debilidad de los tejidos, hablamos de debilidad de los músculos. Entonces, esos son ejercicios dirigidos, ¿no? Con la finalidad de reforzar el músculo que digamos que aumenta la presión del uréter, ¿no? Porque cuando uno tose o quiere orinar, la presión vesical, o sea, yo hago presión, entonces el uréter se abre. Ahora, y esos ejercicios son sencillos, se tendrían que hacer todos los días, uno tendría que ser Toda así, la vida. bien constante. Sí, tiene que ser dirigido. Generalmente uno puede apreciar en 8 semanas más o menos ¿Se puede el revertir la resultado. situación? Sí se revierte. Si es que uno deja de hacer los ejercicios, si uno cambia de nuevo el tema de los hábitos, el paso del tiempo. Porque si estamos hablando de una persona de 40, pero ya es diferente a una persona de 50, 55, 60, porque ya entra a tallar otro factor. ¿El tema hormonal? El tema hormonal, sequedad vaginal, la sequedad vaginal por falta de los estrógenos, que conlleva pues a que haya un adelgazamiento del tejido vaginal, ¿no? Así como esa parte yo la comparo, por ejemplo, con acá, el cuellito que tanto las personas nos preocupamos, la papada. Entonces, con la falta de hormonas, los tejidos se debilitan y se caen. Eso mismo pasa. Es un ejemplo muy claro, ¿no? Claro. Si aquí pasa en todas partes. Bueno, y aquí en esa parte pues nosotros nos preocupamos, Así nos es. echamos crema, nos hacemos ejercicios. Así es. Nos vamos al dermatólogo, al Así pediatra, es. también pues tenemos que dedicarle un tiempo Así para es. ir al ginecólogo y ver pues si uno puede Claro. sufrir de este problema, porque hay también tratamientos alternativos. Justamente, ¿no? Estábamos hablando en los ejercicios de Kegel, toda la vida. También hay el biofeedback, que es una especie de retroalimentación a partir de los ejercicios de Kegel, es hacerlo más partícipe a la paciente mediante unos aparatos que se colocan pues intravaginalmente para que sienta que sí hay resultados, entonces eso lo retroalimenta emocionalmente, entonces, Claro. ok, retengo mejor. También hablamos de la parte preventiva, ya la terapia con láser, ¿no? Actualmente. También hay el sí, tema de la tecnología, también avanza para ese ya, tipo de tratamientos. así es, ya ha ingresado a la era de la tecnología láser. ¿Y los ¿no? resultados ahí son más inmediatos? ¿El tratamiento es Claro. relativamente costoso o también está al acceso de los bolsillos de la mayoría? Yo creo que si uno lo compara, hay que posicionarlo. Es decir, ¿quién debe usar o pensar en usar ese láser? Es aquella persona o mujer que no tiene una indicación quirúrgica, porque no es pues para todos los prolapsos. Ya los prolapsos mayores, pues definitivamente
eso pasa a cirugía de todas Claro, maneras. ese es un siguiente nivel. Es un Ese nivel es para siguiente. un nivel Ok. leve, Exacto, inicial, exacto, un nivel inicial. Nosotros llamamos hasta un grado 2 máximo, grado 2. grado 2, ¿Y hasta ¿no? cuántos grados hay? Hasta 4. Ah, ok. 4 es cuando ya se sale todo. Ya, Sí, sí, hasta sí, 2 sí. grados se puede utilizar este tipo de Sí, tratamientos, así bueno, es. los ejercicios y también el tema láser. Todo es complementario, a final de cuentas. Y en realidad es un tratamiento sencillo, ¿no? Ambulatorio, no necesita Mayor ningún, dolor y la no recuperación hay me imagino dolor, que es rápido. se siente al mes se siente. Ah, ¿no? ok. Son varias sesiones inicialmente. Y en el caso extremo, porque lamentablemente el tiempo nos Oye. gana, en el caso extremo dice usted que tendría que ir a una intervención Ah, quirúrgica. sí, claro, claro. Yo siempre les digo a las pacientes, ¿no? Pero no hay que esperar pues que se llegue a ese No, extremo. no, justamente por ¿Y eso. cómo detectar y cómo evitarlo? El mensaje, porque ya una cosa es ya llegar al grado extremo, ya no hay nada que hacer. Uno ahorita Operación. puede tener el síntoma de un prolapso de grado 2, o entonces hay que pensar, ¿no? ¿Qué me hago? Bueno, comencemos a hacer la parte conservadora. Los Los el tema ejercicios, alimenticio. exacto. Y el láser, Eso, algo ponerlo en intermedio. consideración. Y más antes todavía, porque si de prevención se trata, tenemos que pensar en la mujer que dio a luz y que no hace nada, porque siempre piensa, ¿cómo me bajo de peso? ¿No? Tengo que hacer ejercicio por los rollitos, ¿no? Pero el tema es la incontinencia urinaria. Eso no se hablaba antes, No, ¿no? Ahora hay que pensar así. claro, si es que uno sufre de eso, tiene que ir de inmediato al doctor. Claro, o sea, Porque hay alternativas. la O sea, señora sobre va. todo si es que se hace pues un diagnóstico a tiempo y adecuado. Exacto, lo que pasa es que la mayoría de las mamás Muchos que... tienen vergüenza también, ¿no? Exactamente, es un tema de comunicación. Así Es es. un tema de comunicación, pero la tecnología ha avanzado, hay que informarse, ¿no? Y no tener temor. Es un tratamiento que es totalmente inofensivo. O sea, no hay un daño que le pueda causar a la paciente. Porque a veces dice, me van a quemar, me voy a infectar, después no voy a hacer nada, ¿no? Y no es todo al revés. Claro, Es decisión y listo. perfecto, Y doctor. de todas maneras siempre hay un 85%, tampoco hay que crear falsas expectativas, ¿no? Como todo tratamiento médico hay que saber limitaciones también, en cuanto a éxitos y en cuanto a fracasos. Y es por eso que es importante la comunicación y la información. Así Uno es. tiene que informarse y ver pues también a qué médico uno va Es importante. y de qué se trata el tratamiento que nos están ofreciendo. Exacto, exacto. Muchísimas gracias, doctor Luis Chan, ginecólogo, bastante reconocido, y hemos hablado pues un tema, un trastorno que afecta, como comentábamos, a 3 de cada 10 mujeres. Tenemos que cerrar de esta manera, a esta hora de la tarde, nuestro bloque Más Salud.